So, hello my 8th graders, how are you today? Today I want to give you the welcome to this virtual class. This is going to be a short video to introduce this new topic for you, which is the imperatives, okay? So, bienvenidas muchachas, mi muchacho de octavo grado. En el día de hoy voy a hacerle esta pequeña introducción para que tengamos una idea clara acerca de lo que son los imperativos, ¿sí? Que va a ser uno de los temas que vamos a evaluar en este tercer periodo ya. Bueno, entonces la modalidad va a cambiar un poquito, ¿sí? Como ustedes pueden ver, vamos a hacer la mediación de manera virtual y requiere mucho de su compromiso, ¿sí? Que usted sea muy autodidacta, que usted sea muy autónomo en sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, a meterle la ficha, muchachos, mis muchachas, mi muchacho, ¿listo? Y yo sé que van a sacar adelante los contenidos y sobre todo mucha responsabilidad en la presentación de la actividad. Bueno, so today we're going to study this topic about the imperatives, okay? And first we need to know what is an imperative, okay? Entonces, primero vamos a ver qué es un imperativo, muchachos, ¿sí? Entonces, un imperativo es un tiempo verbal que se utiliza tanto en inglés como en español, ¿sí? Para dar una orden, para hacer una petición, incluso para como aconsejar, ¿sí? Entonces, básicamente es cuando a ti te dicen el verbo hacia secas, ¿sí? Por decirlo así para que ustedes me entiendan más claro. Cuando te dicen vaya a la casa, venga, almuerce, haga la tarea, siéntese, párese, traiga el cuaderno, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de acciones que son como más bien órdenes que nos están dando, es lo que hace alusión al modo imperativo, ¿sí? Entonces, en inglés, ¿qué hacemos? En inglés simplemente lo que hacemos es llevar eso que está en español, así mismo tal cual, al inglés en su forma de presente, ¿listo? Entonces, para esta parte, chicas, mi chico, necesito que se aprendan muy bien los verbos, los que más puedan en inglés, ¿sí? Que ustedes ya saben algunos, pero necesitan que aprendan muchos más, ¿listo? Entonces, en el día de hoy vamos a ver 3 formas de utilizar los imperativos. Bueno, entonces vamos aquí, vamos a ver. La primera, ¿listo? Con esta palabrita que ustedes seguramente han visto anteriormente, esta palabrita que es let's, ¿sí? Entonces, colocamos let's seguido de un verbo como tal, ¿sí? Entonces, let's go, ¿sí? O sea, vamos a ir, por ejemplo, so, let's eat, vamos a comer, let's jump, ¿sí? Vamos a saltar, por decir algo, ¿sí? O saltemos como tal. Y ahí para allá la cantidad de verbos que tú quieras colocarle aquí siempre en su forma de presente, ¿sí? Entonces, let's acompañado de el verbo como tal, ¿listo? Ahora bien, la otra forma de utilizarlo es la forma que le estaba comentando anteriormente, ¿sí? Que era la forma de hacerlo con el verbo en su manera presente, ¿sí? Simplemente el verbo puntual, ¿sí? Entonces yo por aquí tengo algunos verbos, ¿sí? Que están en español. La idea es que ustedes vayan de una vez buscando más verbos por ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos salir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, salir, go out, ¿sí? Go out. Entonces, te dice alguien, por ejemplo, go out from your house, ¿sí? Sal de tu casa, ¿sí? Oír, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, oír, que está por aquí. Entonces, oír. So, listen to me, o sea, escúchame a mí como tal, ¿sí? Y ahí por allá todos los que ustedes quieran usando el verbo en inglés y lo que quieran añadir para que complemente esa orden que están dando, ¿listo? Y ahora bien, vamos con la tercera forma para utilizarlo, que es la forma negativa. O sea, si bien damos una orden para que se cumpla algo, pues también damos una orden para que no hagan algo, ¿sí? Entonces, para esa forma de negativa, para esa forma en que no queremos que cumpla algo, entonces lo que hacemos simplemente es agregar el don't, ¿listo? Entonces, decimos, por ejemplo, ¿sí? Si no quieres que alguien duerma, entonces, don't sleep, ¿sí? Por ejemplo, que algunos se quedan dormidos en la clase, ¿sí? O no sé si alguno se queda dormido o alguna que queda dormida aquí escuchando esta pequeña clase de 5 minutos, ¿sí? Entonces, don't sleep, ¿sí? O sea, no duermas, ¿sí? Por ejemplo, que tengo aquí el de llamar, ¿sí? Don't call, ¿sí? O sea, no llames, don't call, ¿sí? Entonces,
hace alusión a eso. Usamos el don't para hacer la forma negativa para cualquier verbo y seguido de algunos de los verbos que ustedes pues, irán aprendiéndose a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? Tengo aquí walk, eat, read, sleep. ¿Listo? Y eso es básicamente todo, ¿ok? Muchas gracias, mis chicos y mi chico y mis chicas de octavo, ¿sí? Por haber visto este pequeño video tutorial. Les voy a anexar más videos, ¿sí? En la actividad, en la guía de trabajo que les voy a enviar para que ustedes puedan complementar esta información. Y por favor lean la guía porque ahí va a estar detallada toda la información de la actividad que tienen que hacer y que me deben presentar por la plataforma de CompuService, ¿ok? So, bye bye my students, take care, see ya, I hope to see you soon. ¿Listo?